continuación vamos a hablar de otro tema y este tema también le interesa a toda la familia porque ¿quién no conoce en casa, en el barrio, una persona que tiene asma, un asmático? Esta enfermedad puede afectar tanto a niños como a adultos y para eso tenemos a un especialista. El doctor Cornejo nos acompaña el día de hoy, él es médico neumólogo, eso quiere decir que es el especialista en los pulmones y en esta enfermedad. Vamos a darle la bienvenida. Doctor, muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, gracias por la invitación. Explíquenos en qué consiste el asma para que más o menos nos hagamos la idea de qué estamos hablando. El asma es una enfermedad crónica inflamatoria que ataca a los bronquios. Lo que hace va a haber una broncoconstricción, que significa que el bronquio se va a obstruir, va a disminuir su calibre. Eso va a causar dificultad respiratoria. Y no solamente eso, sino que se va a hinchar por dentro, va a haber edema. Y eso va a incrementar más la clásica que el paciente viene con dificultad respiratoria, con tos seca y diciendo no puedo botar flema. Entonces eso es porque el bronquio está cerrado. Es algo crónico que amerita un tratamiento, como valga la redundancia, en forma crónica en largo tiempo. ¿Y esto quiere decir que es una enfermedad que no tiene cura? Como cura no tiene, tiene un gran porcentaje de fondo alérgico. Entonces el paciente ya es alérgico de por sí. Que quizá puedan variar los síntomas dependiendo a qué ambiente esté expuesto, sí, pero que haya una cura definitiva no, pero es controlable y el paciente puede hacer su vida tan normal como otro paciente que no tenga asma. Y cuéntenos, doctor, por favor, ¿quién es el paciente o la persona que puede desarrollar esta enfermedad o que puede ser diagnosticada? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué es lo que interviene para tener uno asma? Primero hay que tener en cuenta si hay algún familiar que tenga un tipo de alergia, especialmente papá, mamá, tíos que pueda tener alergia, no necesariamente asma, algún tipo de alergia. Y también qué factores pueden ayudar a desarrollar esto son enfermedades virales, el polvo, el ácaro del polvo, que es el polvo que tenemos en casa, algunos medicamentos, algunas comidas, no todas, y por lo general, y factores ambientales, como ahorita que estamos con el frío. Doctor, por favor, ¿cómo es que se presenta el asma? ¿Cómo podemos sospechar que una persona es asmática? Una paciente que tenga tos frecuente, una tos seca, que le falte el aire, que cuando haga ejercicio se canse más rápido que el resto de sus amigos, si se ríe fuerte, le da un ataque de tos, le comienza a roncar, y lo más común que se siente roncar o silbarle el pecho, que dicen ellos como un gato. El silbido de pecho, entonces mucha atención. ¿En algún momento de la vida, en alguna etapa es más frecuente que se inicie esta enfermedad? Es más frecuente que se inicie en pacientes, en niños y en adultos jóvenes. Es menos frecuente encontrar después de los 50 años un paciente asmático. Lo hay, pero es un mínimo porcentaje. Y en casa de repente se preguntan los papás si a mi bebé de pequeñito lo tuvieron que nebulizar de bebé por otro tipo de enfermedad, le dijeron que no era un asma. ¿Este niño va a ser asmático de grande o este bebé? Hay estudios que dicen que los que tienen bronquiolitis, que es esto, puede ser que solamente sea efecto de un problema viral que haya tenido, que hace síntomas parecidos al asma y que se le tiene que tratar mientras tanto como asma. Son los clásicos que algunos papás dicen, a mi hijito a los 4 años o a los 5 años se le quitó el asma. Es que eso nunca fue asma, fue un efecto de un problema viral que tuvo. Pero hay otros niños que sí pueden ser ya de por sí tener las características de asmático y van a permanecer así durante el resto del tiempo. Entonces habría que hacer esa diferenciación. Y por favor, doctor, ayúdenos a erradicar este mito, porque me han llegado a mí a la consulta, por ejemplo, mamás con el niño, con el adolescente, con tos de varios días, y le digo, doctora, le pregunto, señora, ¿ya fue al doctor? Me dice, sí, pero me ha dado un inhalador, pero no quiero darle el inhalador porque se me va a volver asmático. ¿Es cierto esto, doctor? No es así. Sí, eso es muy frecuente, que se va a volver asmático o que va a ser adicto ya al inhalador. Para empezar, eso no causa adicción. Segundo, el paciente ya es asmático o ya tiene un cuadro con broncoconstricción que amerita un bronquilatador. Los bronquilatadores inhalados tienen menos efectos secundarios, menos efectos colaterales que el jarabe o la pastilla que anteriormente se daba. Entonces,
el paciente es porque tiene la necesidad de usar siempre y cuando sea indicado por un médico. A veces, lamentablemente, van a la farmacia o usan el inhalador del primo, de la prima, lo cual no debe ser así tampoco. Exacto, siempre hay que seguir al pie de la letra lo que nos indique nuestro médico, no guiarnos por lo que nos dice la vecina, no ir de frente a la farmacia a pedir un tratamiento porque está en riesgo nuestra salud. Otro mito, doctor, también es, y que he escuchado a las abuelitas, de repente a las tías, cuando hay un niño, un adolescente en casa asmático, que le dicen, llévalo a la sierra, llévalo a Cautusco, a Huamachuco y vas a ver que se cura del asma. ¿Por qué pasa esto, doctor? Bueno, no es tanto un mito, tiene algo de realidad. Teniendo en cuenta de que una gran parte de lo que se encadena el asma es el polvo. Y en el polvo vive un bichito que se llama el ácaro del polvo. El ácaro del polvo es costeño. Entonces, en la sierra, a más de 2000 metros de altura, casi no hay ácaro ya. Entonces, un paciente que solamente reaccione al ácaro, entonces en la sierra va a estar asintomático. Pero estando acá, llegando acá otra vez, va a tener otra vez los síntomas. Es por eso. Entonces tiene que ver con el ambiente y con que si este paciente es asmático o desencadena su asma debido a la alergia o al ácaro del polvo. Otro también, algo que se escucha frecuentemente, doctor, es por ejemplo de que o con el embarazo, o con los cambios, la menopausia, cambios hormonales, también ya el asma se va, nos deja o se aleja, ¿es cierto? No tanto. En las damas, en la menstruación, en los primeros días o días previos pueden dar unas pequeñas crisis de asma. En la gestación, hay algunos que en el primer trimestre de la gestación o al término del embarazo, su asma puede empeorar. Y más que todo se ve estos cambios hormonales, no tanto que pueda desaparecer, puede empeorar. En algunos no les pasa nada, teniendo en cuenta, hago esa acotación, de que no necesariamente a todos los asmáticos, todos los factores van a desarrollarle su asma. Hay mujeres que son asmáticas y su menstruación está normal, su embarazo normal. Y hay mujeres que sí, se le pasan en el embarazo yendo a emergencia, y ahí hay que tener cuidado también con el tipo de medicamentos que se les va a dar. Muy bien, doctor. Y justamente, ¿en qué consiste el tratamiento de un asmático? ¿Para todos es igual? ¿Para todos es infinidad de medicamentos en la mañana, en la tarde, en la noche? Por favor, coméntenos. No, para empezar, para el asmático ya hay que dejar de lado anteriormente, hace años daba una lista de como 40, 50 cosas que el asmático no podía hacer, lo cual no es así. Porque hay pacientes, por ejemplo, que solamente son alérgicos al clima, pueden comer su ceviche, pueden comer marisco, pueden comer chocolates, pueden tomar gaseosas y no le pasa nada. Pero hay pacientes que sí. Entonces hay que identificar más o menos a qué es alérgico, uno. Otro, la higiene ambiental en su casa, en su dormitorio, tratar de identificar qué le está contribuyendo a su asma. La parte de medicamentos es muy importante. Se le tiene que dar no solamente el famoso salbutamol. El salbutamol solamente es para crisis. Lamentablemente, gran cantidad de asmáticos solamente van al médico cuando están con crisis. Termina la crisis, se olvidaron del médico y no saben que el bronquio va a quedar todavía inflamado. Va a demorar en desinflamar meses. Por lo cual necesita inhaladores que se llaman controladores, que son algunas familias parecidas al salbutamol que dura más tiempo, no hay que usarlo a cada momento. Tenemos formoterol, tenemos otros medicamentos, pero también necesitamos un corticoide inhalado que es mucho menos dosis que cada vez que uno va a emergencia que le ponen ampolla de corticoide o que le dan pastillas. Es mejor usar el inhalador, el corticoide inhalado, que son microdosis, que va a tener menos efectos secundarios que el vía sistémica. Y con respecto al tratamiento de mantenimiento o cómo prevenimos las crisis mediante los medicamentos, ¿existe algún medicamento que ayude a esto? Sí hay medicamentos controladores, esos son. Acá en el mercado tenemos 2 o 3 tipos de medicamentos. Tenemos el salmeterol, el formoterol, que vienen con corticoides, con fluticasona y budesonida, que son los demás conocidos. Esos sí necesitan darse por largo tiempo, pero ojo, no necesariamente la misma dosis. El problema es que tampoco no va a decir ya utilizo mi inhalador
a X dosis todo el año. No, tiene que ir a controles porque el médico, de acuerdo a cómo vaya el paciente evolucionando, le puede disminuir la dosis o le puede aumentar la dosis. Y el paciente, hay también unos cuestionarios y hay un aparatito que se llama flujómetro que el paciente puede tener en su casa, que él mismo también se puede ir controlando en qué momento empeora su asma. Y también, doctor, en casa se deben preguntar cómo es que el doctor, el médico, si yo llevo a mi familiar o yo mismo con este cuadro de tos de varios días, que me ahogo, que me silba el pecho, pero nunca me habían dicho que es asmático, ¿cómo llega el doctor a hacerme el diagnóstico del asma? Bueno, por la historia clínica, para empezar, que es muy importante, algunos exámenes, sobre todo la espirometría, que podemos hacerlo a mayores de 6 y 7 años, lo podemos hacer. Se le pide algunos exámenes complementarios, tal vez una placa de tórax, pero para descartar otras enfermedades que simulan el asma. Por ejemplo, lo que estaba hablando en el bloque anterior, el reflujo gastroesofágico, que también da síntomas como asma, o a veces aspiración de cuerpo extraño, que también da síntomas como asma. Muchas personas malinterpretan y seguramente llegan con usted a decirle, tengo bronquios, tengo los bronquios, doctor. Pero aclaremos que es totalmente diferente o no se refiere a la enfermedad el decir tengo bronquios. Gran parte de los pacientes todavía le temen a la palabra asma. Prefieren escuchar cualquier otro diagnóstico. Por ejemplo, tengo bronquios o tengo bronquios alérgicos o tengo una bronquitis alérgica. Lo otro que dicen, tengo principios de asma. Todos esos son sinónimos de asma. Salvo que sea una bronquitis aguda, que es distinto, o una traqueobronquitis, que ahorita por el clima que estamos teniendo mucha traqueobronquitis, pero eso no es asma. Pero en los que ya vienen todos los años, que dicen mucho paro resfriado, o lo otro que muchos están con una rinitis, mal de la nariz, teniendo en cuenta de que la rinitis alérgica y el asma casi un 80% van juntos. Entonces, aclarado ese tema, ¿tenemos una llamada? Muy bien, vamos a recibir la llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta al doctor. Dígame, ¿la rinitis alérgica también es un asma? Gracias. Gracias a usted, señora. ¿Escuchó la pregunta, doctor? Sí, rinitis alérgica no es asma, pero rinitis alérgica en un 80% está asociado a pacientes asmáticos. Teniendo en cuenta que la alergia es desde la nariz hasta la parte bronquial. Cuando es la parte nasal es rinitis alérgica. La parte bronquial ya es propiamente asma. El problema es que muchos pacientes, cuando están mal de la rinitis, van a estar con obstrucción nasal, van a tener que abrir la boca para respirar, y el aire que no entra filtrado va a ser fácilmente, va a entrar con bastantes alergenos y sus bronquios van a reaccionar y van a comenzar a hacer síntomas tipo asma. Entonces, si la señora en este caso tiene una rinitis alérgica, sería bueno que la trate para evitar después futuras complicaciones. Muy bien, pero ¿eso quiere decir que esa rinitis se va a volver un asma? No necesariamente. Muy interesante. También llamar la atención, de repente, justamente papás con rinitis alérgica pueden tener hijos asmáticos, ¿verdad, doctor? Sí, como te dije, no solamente rinitis alérgica, no es asma, a veces tienen así papás con urticaria. La dermatitis atópica, alergias en la piel. Todo eso tiene que ver en cuenta. Muy importante, entonces. Y doctor, esta persona, ¿por qué? Ya nos mencionaba, ¿por qué le tienen tanto miedo al asma? ¿Es que es una enfermedad fatal, mortal? ¿Cuál sería la peor complicación o por qué es este miedo de las personas? Bueno, el problema, hay dos cosas, voy a dividir tu pregunta en dos. El miedo más que todo va por el tabú, de que dicen que el paciente ya no va a poder desarrollarse bien, que va a estar enfermo, que no va a hacer su vida normal. Eso es falso. Un paciente asmático bien controlado puede hacer la vida tan normal como un paciente que no es asmático. Pero la complicación sí puede ser la muerte. Un paciente puede llegar a una crisis asmática severa que puede llegar inclusive a ser intubado, llegar a cuidados intensivos. Y ha habido pacientes que no han tenido el tiempo, por una crisis tan severa, de llegar del sitio donde estaban a un centro de salud.
Eso es bien raro, pero se podría dar. Entonces, más que nada, la fatalidad o la mortalidad está asociada al mal tratamiento o al tratamiento inadecuado, así que mucho ojito con esta enfermedad. Una última pregunta, doctor, y es a título personal, porque yo tengo una gran inclinación por los animales. ¿Una persona asmática puede tener mascotas? A ver, sí y no. Se le tenía que hacer, como te dije en el segmento anterior, tratar de identificar qué es lo que le causa el asma. Si tú tienes tu perrito o tu gatito y tú ves que cada vez que vas ahí estás mal, comienzas con el achis, comienzas así, muy probablemente que sí puede ser alérgica. Pero a veces no, el perro o el gato nada tiene que ver con esto. Pero también hay otra cosa que sí no recomiendo. En estos casos puedes tener tu mascota, pero no dormir con tu mascota en tu cuarto. Porque acuérdense que ellos botan pelaje. Y a veces ese pelo ahí atrapa el polvo. Quizás no seas alérgico al propio pelo del perro, pero quizás sí es alérgico al polvo y eso es lo que te está causando el problema. Pero para eso, esta recomendación no se masifique. Hay que investigar bien, ver cuáles son los factores que le causan el asma al paciente y según eso ir diferenciándolos para poder a qué paciente le puedes permitir tener mascota y a qué paciente no. Muchísimas gracias por esa respuesta, doctor, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, ¿dónde pueden encontrarlos los televidentes de Salud en tus Manos? Bueno, atiendo en la Clínica 1, la Clínica Camino Real y en la Clínica San Antonio y también en el Hospital Belén. Muy bien, muchísimas gracias, doctor.